¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, te da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Invitamos a todos los que están en sus casas, a los que están en los hospitales, a los que están en distintos lugares de internación, que no pueden salir por enfermedad, por debilidad, a los que los cuidan, a los presos, a los monjes y a las monjas de clausura, a que espiritualmente peregrinemos para alcanzar el don de esta indulgencia del año santo
2025. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos perdón juntos. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Recemos el credo profesando nuestra fe en Dios en el ámbito de la Iglesia. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Delante de Jesús, mirando a Jesús en el sagrario, le pedimos que venga a nosotros. Señor Jesús, no puedo recibirte ahora con la hostia consagrada, pero te pido que vengas espiritualmente a mi corazón. Jesús, quiero permanecer siempre con vos. Recemos por el Papa y por las intenciones que lleva en su corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a la Virgen le confiamos nuestra vida, la saludamos, le pedimos que nos siga cuidando para vivir siempre en la esperanza. Y que a todos los bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Un fenómeno que es digno de seguirse de cerca es lo que está ocurriendo con Trump y la economía norteamericana. Este invento de los aranceles es una autodefensa para reindustrializar Estados Unidos, porque los fabricantes del papelito falso de la Reserva Federal, que no tiene ninguna clase de respaldo, esos papelitos pintados de verde, le dieron cierta capacidad operativa, pero fueron perdiendo el esfuerzo industrial. Es decir, ¿para qué vamos a fabricar determinadas cosas si total con los papelitos pintados que fabricamos nosotros podemos comprar y que lo hagan otro en otra parte del mundo? Y Estados Unidos lentamente fue perdiendo la capacidad industrial. Bueno, Trump toma estas medidas de aranceles para obligar, potenciar otra vez su industria, porque se dieron cuenta que han perdido esa capacidad instalada de la industrialización que tenía Estados Unidos. Estos son datos muy interesantes para observar y para seguir. ¿Y por qué le tiene que poner aranceles? Porque con esto él revierte la situación de que esté en la comodidad de comprar lo importado y obliga otra vez a que el yanqui se ponga a tener capacidad industrial como la tuvo en algún momento, que pasó a ser con una cantidad ociosa de empresas que ya les conviene más ser intermediarios comerciales que productores de la industria. En esta escala de valores, la reindustrialización norteamericana requiere y necesita
de trabas para que no sigan importando. Y entonces de ahí nacen los aranceles para evitar que los Estados Unidos terminen por no producir nada, no fabricar nada, porque total, con la cara de Washington pueden comprar el trabajo y el esfuerzo de otros. Pero ¿qué pasa? Simultáneamente pierden la capacidad de la construcción y del desarrollo industrial. Bueno, esto que le está pasando a Estados Unidos es nada más ni nada menos que el ejemplo de cuando la Argentina abre el libre juego de las importaciones y perjudica a la industria nacional en todos sus rubros. Va a llegar un momento que no se va a fabricar nada, que todo va a ser importado y que entonces nosotros vamos a hacer una factoría alimentaria y estaremos sujetos a esperar que todo venga de afuera. Así era la Argentina, que le gusta a Milei, la Argentina previa a la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde era pastoril y todo lo otro venía de fuera. Todo se importaba. La crisis de la Primera Guerra Mundial hizo desarrollar la industria textil en la Argentina, porque no teníamos, era todo importado. Y así sucesivamente, las obligaciones y las necesidades por ausencia de importación de determinados productos fue obligando a tener su propio desarrollo. Y la Argentina se transformó, cuando llegó Perón, en una potencia industrial porque todo era fabricado en la Argentina, desde aviones de combate, automóviles, hasta el último tornillo. Cuando se fue perdiendo todo eso, cuando la industria nacional se transformó en importadora y en comerciante, la Argentina quedó a merced del cachetazo de la importación. Bueno, esto mismo le está pasando a Estados Unidos ahora. Y entonces Trump, ¿de qué habla? De la revolución industrial. ¿De qué está hablando? De recuperar la capacidad de construir otra vez una industria que alguna vez tuvieron, pero que total, con la cara de Washington podían comprar el trabajo hecho y dice, ¿para qué vamos a poner una fábrica si se la compramos a Asia y pagamos con los billetes que nosotros fabricamos? Este momento hace que la desesperación para reindustrializar Estados Unidos los lleve al invento de los aranceles, porque no tienen forma, no tienen manera, porque se encuentran ahogados. Dejaron de fabricar todo. Alguna vez Detroit era la capital del automóvil. Se fundió, se quebró. ¿Por qué? Y porque los autos venían de Asia. Eran japoneses, chinos, coreanos. Es decir, todo eso que le pasó a Estados Unidos, ahora a Trump lo obliga a hacer la batalla de la reindustrialización. Por eso es el objetivo de los aranceles. Y por eso los aranceles más altos se los pone a China, porque la comodidad norteamericana ha hecho que se importe de China todo lo que antes fabricaban ellos. Bueno, en esta guerra comercial, en este momento y en este tiempo que pasan estas cosas, nosotros tenemos una tremenda oportunidad para empezar a prestarle atención a nuestra industria, darle todo lo que necesita para que se desarrolle y se transforme en una poderosa industria exportadora. Sin embargo, con este gobierno esto es absolutamente impensable porque creen que debemos ser pastoriles y seguir importando todo lo demás. Estamos en un tiempo bisagra, en un momento donde el mundo busca distintos perfiles. Los aranceles que pone Estados Unidos es para reindustrializarse, es decir, para volver a tener la capacidad de fabricar lo que ya no fabrica. Y entonces cuando ellos ponen esos aranceles, tratan que con eso se pueda volver a activar la industria porque se dieron cuenta que han perdido toda esa capacidad industrial que los hizo justamente llegar a ser potencia mundial. El momento que se vive es de profunda confusión en la distribución de la riqueza mundial y entonces allí aparecen las creencias de que nosotros podemos hacer un pacto de libre comercio con ellos. Sí, pero ¿para darle qué cosa y para venderle qué cosas? Además del mundo alimentario que le podríamos llegar a ofrecer a Estados Unidos o a cualquiera. Nada que tenga que ver con la producción terminal. ¿Por qué? Y porque nos van a pedir a lo mejor el acero, pero van a fabricar las arandelas y los tornillos ellos, o nos van a pedir cualquier otra de las cosas, y entonces a partir de allí nosotros vamos a tener, como de costumbre, que ofrecer la materia prima para que otros la terminen.
Es un momento crítico donde la Argentina podría transformarse en un país industrial poderoso si no fuera que tenemos un cachivache liberal sentado en el sillón de Rivadavia que piensa exactamente al revés, que cree que la Argentina debe ser pastoril y darle de comer y todos los demás no tenemos que comprar de manera importada. En esta Argentina de Milei, la industria está condenada. La industria está condenada. Bueno, mire, le voy a dar esto. ¿Cómo han cerrado los mercados? La Bolsa Mexicana de Valores, ya le dije, 5% menos. Y aquí tengo, el Dow Jones perdió 5.5%. Es decir, la 20ª parte de su valor. El Standard & Poor's perdió 6% y el Nasdaq 5.8%. Quiero darle este dato que es terrible y que la verdad, pues que yo no alcanzo a entenderlo, ¿sí? ¿Sabe cuánto representa la caída de las bolsas de valores en Estados Unidos? Estamos hablando de cerca de 9.6 trillones de dólares. ¿Cuánto es esto? Pues es todo, no sé. 9.6 trillones de dólares. No ha perdido la bolsa, no. Han perdido los inversionistas en las bolsas de Nueva York. Standard & Poor's, Nasdaq y Dow Jones. ¿Cuánto es eso? Todo, para mí todo. Sí, fíjese, la fortuna de Elon Musk son 340 mil millones de dólares, la mayor del mundo. Y aquí estamos hablando de esta cifra que no puedo ni siquiera representar, ¿sí? 9.6 trillones. Estamos hablando de 9.6 millones de dólares. ¿Sí? Son 9.6 billones. 9.6 billones de dólares. ¿Quién está metiendo mano en el gabinete de Milei? ¿La política argentina? ¿Quién, Nico? Bueno, Roberto, tiene que ver con el viaje de Milei, este viaje tan fallido a recibir un premio que le inventaron como excusa. Ayer yo decía que no había conseguido ninguna prueba de que existiera. En el transcurso que pasó en las últimas 24 horas, pude comprobar que no existía, que nadie recibió el premio Lions of Freedom Award antes que Milei y probablemente nadie lo reciba después, como una excusa para ver de rescatar una foto con Trump que no se dio. ¿Por qué no se dio? Bueno, evidentemente porque esta estrategia de dar todo para ver qué migajas te dan a cambio que tiene Milei no le está funcionando, pero también porque los lazos de comunicación con el gobierno de Estados Unidos no son perfectos. Ayer finalmente Trump habría estado en esa cena, pasó temprano a saludar, no a Milei sino a otros y después se fue. Pero lo cierto es que Milei se volvió sin la foto. Y la información que llega desde Mar-a-Lago, es decir, desde Florida y también desde Washington, es que ya a esta altura del partido a Milei le están pidiendo más que algunas medidas, más que algunas reformas. Nosotros nos preguntamos todo este tiempo cuánto nos iba a salir el apoyo de Estados Unidos. ¿Están tratando de armarle el gabinete? Le están pidiendo que cambie miembros importantes del gabinete. Estados Unidos no está contento. Se mezclan varias razones, pero Estados Unidos no está contento con el canciller Wertheim porque es una persona históricamente vinculada a los demócratas y esta es una administración republicana. Wertheim era el que le había prometido a Milei que si viajaba se encontraba con Trump y no pudo cumplir. Estados Unidos está pidiendo que cambie el jefe de gabinete, Guillermo Francos. Ahí se mezclan dos cuestiones. Por un lado, una historia personal de Mauricio Claver Carón, el hombre fuerte de Trump para América Latina, que le atribuye a Francos una movida en el BID que lo expulsó. Claver Carón era presidente del BID, se tuvo que ir porque encontraron que le había dado unos cuantos aumentos a su amante. Y Claver Carón no le perdona a Francos, que supuestamente conspiró en esa salida. Pero también, ustedes se acuerdan, pasó hace un año, aunque parece que hubiera pasado más. Pero Nicolás Posse, el primer jefe de gabinete que tuvo Milei,
tuvo 2 cara a caras con el jefe de la CIA en los primeros 4 meses de gestión. Claro. Algo absolutamente poco habitual. Ahí había un vínculo directo que se perdió con la llegada de francos y que esta gestión quiere recuperar. Y a eso hay que sumarle un tercer nombre, que ya se venía hablando de antes, que es el del ministro de Economía, Caputo, Claro. al que el FMI tampoco quiere y tampoco Sí. confía. Y digo Ahí hay yo, un punto sí. troncal, porque el FMI le dice, yo no puedo dar la plata a este timbero para que se la dé a los amigos a 1.000 pesos. Pero ahí ya está en Porque ya lo términos. hizo una vez, además. Claro. El tema es que jefatura de gabinete, relaciones exteriores, economía Los principales. y defensa, que no hace falta cambiar a Petri para que lo maneje Estados Unidos por control remoto, son los 4 pilares de una nación en su soberanía hacia el resto del mundo. No es que sean menos importantes salud, educación y demás, pero son los 4 lugares desde donde se sostiene la relación de un país con el mundo y por lo tanto su soberanía y su capacidad de tomar decisiones. Bueno, Estados Unidos está queriendo poner fichas en cada uno de esas 4 lugares. Casi, me lo comentaba ayer un oyente que había estado escuchando el pase con atención, casi como si Milei fuera un virrey. Casi como si Milei fuera una autoridad. Esto que está contando Nico es mucho más profundo que la coyuntura. Por ejemplo, en este momento el riesgo país ya está en 9.25. Lo vamos a ir mostrando durante todo el día qué pasa con... Pero esto que está diciendo, esto es de entregarle la llave del país a Estados Unidos, lo que está contando Nico es mucho más profundo todavía. Entonces empezamos a ver cuáles son las condiciones para ese salvataje que en algún momento va a llegar. Porque todas las fuentes me dicen que Trump no va a dejar caer a Milei. Pero lo va a dejar llegar hasta el borde para sacarle lo más posible, que es lo que Trump está acostumbrado a hacer, que es negociar muy Pero duro. lo que decís Y del vos, otro que lado, Milei le no bajan sabe. las manos. Claro. Están en un ring y Milei baja las manos. Así es. Ayer no negocia. Ahora, unilo esto que mencionás vos con lo que dice Ismael Bermúdez, recontra creíble, lo que dice Ismael Bermúdez, fumá, que dice que le están pidiendo a Argentina que rompa el swap, es decir, que le devolvamos los yuanes, entonces nos quedamos prácticamente, en ese momento dependemos totalmente de Estados Unidos. Tengo entendido que eso se lo dijo el funcionario a Andrés Fidanza, un colega nuestro que está viviendo en Miami, ¿no? Se lo dijo el propio Claver Carone. Claver Carone a Andrés Dijo que Fidanza. entreguemos el 70% de las reservas. Sí, ahí hay una cuestión ¿Fidanza el del EPO? Andrés Fidanza. No. El otro, Andrés otro. Fidanza. Él trabajó en el avión también. Sí, ahora Ok, trabaja miren en el riesgo Observador. país, por favor, estén mirando esto. 9.25. Abrió a 8.70, está en 9.25. Y esto pasa ahora en C5N. Hablamos de un cable de la agencia Bloomberg que dice que el Fondo Monetario Internacional vuelve a reunirse para discutir el programa de la Argentina y un conflictivo pago inicial. El FMI no llegó a un acuerdo por el primer desembolso a hacer para la República Argentina. Y acá el dato central que da la agencia Bloomberg es ni más ni menos que ¿no? Lo que comentábamos recién, dice el FMI vuelve a reunirse para discutir el programa de Argentina y un conflictivo pago inicial. Todavía no hay consenso, dice Bloomberg, entre los miembros del directorio en relación al tamaño del pago inicial. Agregaron las personas sin referirse a un monto específico en evaluación. Bueno, muy bien, seguimos con este tema. Es un tema importantísimo. Esto que acabamos de compartir probablemente tenga una lectura no solamente de los mercados financieros a partir del día lunes, sino también durante el fin de semana. Así que ya saludamos a nuestro equipo. ¿Cómo estás, Fernanda Cornejo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con mucha noticia y novedades de lo que está pasando en China, en el mundo, distintas reacciones. ¿Y les puedo tirar un spoiler? Sí, por supuesto. Confirmaron que Elon Musk se va del gobierno de Estados Unidos. Ah, bueno, bien. Importante, dato. Me dejó, claro. Bueno, si uno mira la evolución del precio de la acción de Tesla, por ejemplo, ha sido una debacle, con lo cual alguien tiene que hacerse cargo de esa compañía, por lo menos por el resultado que ha tenido en las últimas semanas. Juan Estranoy, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para todos. Y bueno, con mucha información de todo lo que pasó en la jornada de hoy y de lo que comentabas recién, Julián, porque es un tema trascendental para el gobierno y que se vuelve más trascendental a medida que escala la crisis global y que impacta en la Argentina. El gobierno... con un presidente que se vuelve de Estados Unidos. Sí, por supuesto. Sin foto y no, en sin realidad, novedades. Perdón, se volvió con un montón de fotos, pero sí, no con la que buscaba. Claro, el señor Ezequiel Ruttman enviaba las fotos a medida que iban apareciendo, pero en ninguna aparecía Donald Trump, aparecían
Señoritas, señores, ¿no? Por supuesto. Consiguió lindas fotos, no Sí. la foto que necesitaba, ¿no? Pero fotos consiguió. Claro. Bien. Vamos a hablar del impacto político de la votación ayer en el Congreso, ¿no, Ezequiel? Exactamente, porque el presidente, además de regresar a la Argentina sin la foto con Donald Trump, bueno, está redondeando una semana negra para el gobierno nacional, que empezó con el paso en falso, con el polémico discurso de reivindicación, por decirlo de alguna manera, de soberanía en las Islas Malvinas, con la polémica defensa de la autodeterminación de los kelpers, y que después, bueno, terminó de complicarse con el anuncio arancelario de Donald Trump, el viaje fallido a Estados Unidos y la noticia que damos ahora a último momento de que se trabe el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Charlábamos hace un ratito también fuera de cámara que si había alguna duda sobre una posible corrección del tipo de cambio de evaluación, bueno, después del incidente de los aranceles y la pérdida de competitividad para los exportadores argentinos, parece casi un hecho inexorable. Bueno, ¿no? esto Un hecho inexorable. Bueno, ¿no? Juan Grabois, ¿cómo está usted? ¿Qué dice, Iván? ¿Cómo le va? Bien, sufriendo tu terrorismo psicológico. ¿Quién tiene más poder en este programa? ¿Vos o yo? Yo espero pensar que yo. Me gustaría pensar que yo. Pienso lo mismo. Entonces, ¿quién tiene más responsabilidad? ¿Frente a qué? Frente a la puntualidad, por ejemplo. Depende. Claro. ¿Para habilitar la entrada o para la llegada? No, vos sos el anfitrión. Sí. Por lo tanto, tenés una responsabilidad con tu invitado. Sí. Bueno, es una responsabilidad que hay que tratar de cumplir a rajatabla, más allá de la conducta del invitado. Vos decís más allá de la conducta del invitado porque vos tenés la hora de San Luis. A veces llegás como una hora tarde, una hora antes. Sí, pero no soy el anfitrión. Cuando vengas algún día a un lugar mío, a mi casa, a un local, etcétera, vas a ver que yo voy a estar. Y te voy a abrir la puerta en el momento en el que hayamos quedado. ¿A qué hora quedamos? 7:30. Perdón. 8:30. 8:30. 8:30. 8:30. Perdón. No llegó él, 7:30. Pará, 8:30 y entraste 8:35. Sí. Ah, no, está bien. Pero ¿sabes qué? Es un mensaje que yo quiero transmitir. No por vos, por lo que está pasando en Argentina. ¿Qué es qué? Que es que las personas que tienen mucho poder no son conscientes de que sus acciones afectan a los demás. Entonces, a mí me molesta esperar un minuto más del que tengo que esperar, porque es mi tiempo. Y si quedamos un horario y vos sos el anfitrión, tenés que cumplir. Igual tenés disforia, Juan, de poder, porque objetivamente que veo que lo estás hablando en serio. No, no lo estoy hablando en serio. Ah, ok, pues entre nosotros dos, claramente no soy yo el que tiene más poder. En este programa sí. Bueno. Yo vine hasta acá, desde Bulón, enfrente de la villa ferroviaria, tuve 45, 46 minutos de viaje, y llego a tu programa donde vos tenés más poder. Y no te quiero cagar a pedos, quiero establecer una norma, que es el que tiene poder, tiene responsabilidad. Y el que tiene poder institucional tiene el doble de responsabilidad. Y el que es gobernador de la provincia de Buenos Aires tiene muchísima responsabilidad. Y la que es presidenta del Partido Justicialista de la Nación tiene muchísima responsabilidad. Y el que es presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, o jefe de bloque de Unión por la Patria en la legislatura, tiene mucha responsabilidad. Entonces, la gente que tiene poder se tiene que hacer cargo de la responsabilidad que tiene sobre los demás. Espectacular que no nombró al presidente de la Nación, ¿no? O sea, no, porque está hablando de la interna. Porque estoy hablando, claro, pero digo, ¿cómo estoy hablando de lo, está estoy claro hablando lo de lo que estaban hablando cuando yo entré. Pero Si digo, querés hablo del presidente. Vamos a hablar solamente del presidente, pero Sí. ¿cómo esta interna, me parece que resume eso lo que vos planteás, esta interna, muchas veces es difícil de explicarlo, venimos hablando acá, sobre todo para el electorado propio de Unión por la Patria, etcétera, termina corriendo el eje permanentemente de la discusión que debería estar encabezando el peronismo, ¿no? Desde luego, en eso se resume todo el problema. Ese es el problema de la falta de responsabilidad. Nosotros ahora tenemos una sola misión, que es destruir a Milei. Destruir el gobierno, el régimen de facto de Milei, que rompió todas las normas constitucionales, que está lobotomizando al pueblo argentino, que está enfermando a la sociedad con maldad y además que está violando la Constitución permanentemente. Que además le agrega un capítulo que es una traición a la patria definida con claridad en el Código Penal, planteando la autodeterminación de los Kelpchap, cualquier cosa. Entonces, nosotros tenemos una obligación que es destruir políticamente a Milei. Cualquier otra cosa que salga de ahí, a las 2 personas, o a las 3 personas, o a las 4 personas con máxima responsabilidad dentro de Unión por la Patria, la historia los va a juzgar por lo que están haciendo en este momento. ¿Y qué están haciendo? Están haciendo un desastre. Mirá. Yo estuve 2 o 3 semanas con mis compañeros de Patria Grande, muchos los conocés, a Ofelia, Nati Saracho, Itay Hackman, haciendo un esfuerzo para lograr un acuerdo, no para mediar, para lograr un acuerdo, porque nosotros somos una fuerza dentro de Unión por la Patria, y quien te habla
algún nivel de conocimiento tiene, alguna intención de voto tiene y algo que ver con esta historia también tiene. Y lo que yo veo permanentemente son niveles de irracionalidad. Te voy a dar un ejemplo. Hoy se votaba una ley en la legislatura, además esta historia del hijo, etcétera. Voy a tratar de no... Decís, en la provincia de Buenos Aires. De la provincia de Buenos Aires. Voy a tratar de no... Estoy hablando así en serio porque esto es muy serio lo que está pasando. Sí, estamos de acuerdo. Es muy jodido lo que está pasando en la Argentina. Después, si bien el que se vayan todos, se van todos. Y que se vayan todos a la concha de su madre. Por cagadores, pues están cagando al pueblo argentino. Los nuestros, sobre todo. Hoy había se votaba una ley con la que nosotros no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo con que tiene que haber elecciones concurrentes. Ahora te voy a explicar por qué. Estamos de acuerdo con que las PASO se podrían suspender si hay un mecanismo alternativo de resolución de la fractura política que existe dentro de Unión por la Patria, que efectivamente, como decía tu compañero, fácilmente se puede arreglar dentro de 4 paredes, haciendo un frente electoral berreta, con gente que no tiene absolutamente ningún mérito, más que ser amigo de tal o cual, o estar en tal negocio o en cual negocio, pero que es una fractura política evidente. Y esa ley, con la que estamos de acuerdo en su espíritu, nosotros habíamos dicho la semana pasada, se lo dijimos a Cristina también, cuando estuvimos con ella, que para nosotros era una facultad del gobernador definir la fecha. Constitucionalmente es discutible en términos técnicos. Históricamente fue una facultad del gobernador, históricamente fue así. La discusión técnica es una engaña pichanga de un lado y del otro. Este es un problema de poder, no es un problema si la elección dura 5 minutos en el cuarto oscuro, o si la Constitución en un artículo dice una cosa y en otro artículo dice tal otra. Si tuvieras que resumir, y cierro rápido el paréntesis, lo que se está discutiendo hoy entre el gobernador y Cristina es la conducción del peronismo, es una discusión de poder. La centralidad dentro del peronismo, sí, efectivamente. Okay. Y, fíjate lo que pasó hoy. Interesante. A ver, nosotros no le vamos a picar el boleto al gobernador. Votar una ley donde se le impone la fecha de elecciones al gobernador es picarle el boleto. Es una destrucción de la autoridad del gobernador. Eso es picarle el boleto. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Estamos de acuerdo con el contenido de la ley. No estamos de acuerdo con el gobernador que ni siquiera se anima a decir que quiere desdoblar. Lo dice y no firma el decreto. Fíjate qué locura. Tenemos un gobernador que no firma el decreto del desdoblamiento, que es lo que quiere hacer, porque lo dice a quien lo quiere escuchar. No es un secreto, lo dice a quien lo quiere escuchar, en privado, en público, en semipúblico, lo dicen todos sus ministros, lo dicen los intendentes a los que le manda firmar un comunicado, y no tienen las pelotas para firmar el decreto, y del otro lado quieren picarle el boleto sacando un proyecto de ley. Entonces, nuestra compañera en la Cámara de Diputados, desde luego, no va a votar ese proyecto. Y un compañero muy inteligente, un dirigente de la Cámpora, de la provincia de Buenos Aires, se le ocurre, se le pasa por la cabeza que puede llamar a Federico Fagioli, el senador, y pegarle un aprete. Mientras muchos de ellos... Fagioli, un hombre de tu fuerza política. Un hombre que, que tiene 30 y pico de años, 34, mientras muchos de estos chicos, que no son tan chicos, usufructuaban los cargos con sueldos multimillonarios, él estaba ocupando tierra para darle vivienda a 500 familias. Y el único patrimonio cuando asumió, ¿sabes qué era? Una 9 milímetros que usaba para defender a su familia. Y sus hijos van a la escuela pública. Así que, con mucho cariño le digo a ese compañero, que es compañero Tignanelli, muy inteligente, que no se le ocurra a ningún otro compañero de la Cámpora, bajo la supuesta representación de Cristina, de apretar a nadie de nuestra fuerza, porque le va a ir muy mal. Muy mal le va a ir. Del mismo modo digo, que si Axel quiere desdoblar y dice que es su facultad, que no nos tenga a todos colgados de no sé dónde, esperando a que el señor se decida a firmar el decreto, que tenga las pelotas y lo firme. Porque estamos hace un mes en esta discusión, totalmente desgastante, totalmente dañina, totalmente facciosa, totalmente estúpida, mientras la gente le está pasando mal. Si dependiera de vos, vienen y te dicen, Juan, resuélvelo vos. Lo resuelvo en 5 minutos. ¿Qué haces? Pero es bastante fácil de resolver. Pasame el vaso. ¿Qué quiere el gobernador? Igual tomémonos un tiempo para esto y después para hablar de la realidad del pueblo argentino. Al que le importa 3 carajos esto. Por ahí a los que están mirando el programa sí les importa. Al pueblo argentino no le importa.
Lo que estamos viendo es que podemos tener la historia de una transmisora que podría transferir el poder, trasvasar el poder, hacer lo que Perón no pudo hacer, que es Cristina, y la historia de un chabón que podría ser presidente y por ahí no lo es. O sea, de un enorme fracaso, por la falta de sentimiento y sentido patriótico de los actores involucrados. ¿Cómo se podría resolver? A ver, ¿qué es lo que quiere cada uno? A ver, el gobernador quiere plebiscitar la gestión, vamos a suponer que quiere plebiscitar la gestión. Quiere decidir. A ver, ¿qué quiere decir que decida? Porque en realidad él dice que los intendentes son los que deciden. No, yo coincido con lo que dice la estrategia electoral. Los dos quieren decidir. ¿La lista o la estrategia electoral? La estrategia electoral y la lista incluida. Es la lista. No te confundas. Acá lo que se están discutiendo son diputados y senadores provinciales. Eso es lo que se está discutiendo. ¿Quién pone los diputados y los senadores provinciales? Lo de la lista, lo de la fecha, es una engaña pichanga. Entonces, ¿cómo se puede resolver esto? Que el gobernador tenga los diputados provinciales que quiere, que es aproximadamente el 66%, vamos a decir de alguna manera, el Movimiento de Derecho al Futuro, que la Cámpora y el Frente Renovador se queden con el 33%, que abra el gabinete, porque si quiere plebiscitar la gestión, yo como padre de una niña de un colegio público, le diría que la educación pública no es la maravilla que nos cuentan, que el ministro de Seguridad que tiene es el tipo más imbécil de la República Argentina, entonces la gestión no es tan buena, aún siendo Axel el mejor gobernador de la historia democrática de la provincia de Buenos Aires. Ni muy, ni tan. Porque el maniqueísmo acá, al que nos quieren llevar, de que Axel es el bueno y Cristina es la mala, es falso. Y el otro maniqueísmo también es falso. Lo que hay acá es un nivel de irresponsabilidad sobre la vida de los argentinos que yo no me banco más. Yo este juego no juego más. Entonces, voy a hacer una amenaza a las partes. O se ponen de acuerdo rapidito en cómo se resuelve eso, o nosotros vamos a poner todo lo que tenemos, todo el poder de fuego que tenemos, en enfrentar esta forma de hacer política. ¿Cómo se materializaría eso? Vamos, ser candidatos. pero no, vamos por afuera en todas las... Claro. A ver, lo que les importa acá son las... Hay que entender, el negocio acá, el poder de la provincia de Buenos Aires, está en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires. ¿Por una cuestión económica? Pero lógico, y por una cuestión de la idea que hay sobre el poder de los intendentes. Es la famosa madre de las batallas. Entonces, ¿se puede resolver el problema? Se puede resolver. ¿Sabes cómo se puede resolver? Si hay un tercero en discordia, ¿qué vamos a hacer nosotros? Que les diga, o se arreglan entre ustedes y nos cagan a nosotros, o se arreglan entre ustedes y nos cagan a nosotros, o les va a ir mal. Van a chocar. Ahora, van a chocar entre ustedes y va a emerger algo. Por ahí lo que emerge se llama Juan Grabois. Y por ahí lo que emerge se llama Moreno. O por ahí lo que emerge se llama Jagroski. Pero de esta mierda que están haciendo, van a chocar. Van a chocar. Y mañana no van a decir todos, Axel traidor, viva Cristina. Probablemente la que salga más dañada es Cristina. Pero Axel no va a ser presidente. Vos decís que hay un proceso, vos decís no, reformulo, ¿podría haber un proceso, y lo digo en términos tóxicos esto, no en los términos virtuosos, que tuvo en algún momento de podemización del kirchnerismo, donde las dos facciones se enfrentan y salen las dos perdiendo? Pero desde luego es lo que está pasando. Pero no es que salen perdiendo las facciones, sale perdiendo el país. Está bien, pero estamos hablando en términos de superestructura ahora. No estamos hablando de la gente, en este pasaje de la conversación. La superestructura que afecta a la infraestructura, que afecta a la gente, implica que hoy tenemos el campo nacional y popular pendiente de una pelea que se debería haber resuelto hace tiempo. De una pelea. ¿Por qué no se resuelve, Juan? Porque las partes involucradas no están dispuestas a ceder, porque hay una mentalidad facciosa. Y de Cristina no voy a hablar, ¿sabes por qué? Porque Cristina está con un recurso en la Corte Suprema de Justicia y la verdad que hay mucha ingratitud en relación a lo que significó Cristina como presidenta de la República Argentina por 2 mandatos, razón por la cual la persiguen. Entonces, ahí hay un problema de ingratitud. Yo te iba a decir recién que es la primera vez en mucho tiempo, vos no tenés pelos en la lengua, que te escucho tan enojado y tan crítico de Cristina, porque también decís... De todos, porque Cristina también de alguna manera avala que el compañero Tinianelli apriete a mi compañero. De alguna manera lo avala. Avala esa forma de hacer política. Entonces, si la Argentina es el país del aprete, y la verdad que nosotros no tenemos nada que perder, porque no somos ricos, porque no tenemos carpetazos, porque tenemos unas pelotas así, y porque toda la vida militamos con los más pobres. ¿Y cómo lo apretó Tinianelli a No importa, llamado por teléfono, a vos te pusimos nosotros, pero papá, ¿a quién pusieron? ¿A Nati Saracho lo inventaron ustedes?
compañera que se rompió el lomo laburando. Contexto del jefe de bloque de la bancada peronista. ¿Y a mí qué carajo me importa? No, está dando contexto. Estoy dando contexto para quien no conoce. Para la gente que no lo conoce. A Facundo Teñarelli, hombre de Escúchame. Máximo Kirchner, por cierto. Alguien me decía hoy. Que además es un tipo inteligente con el que me llevo muy bien, ¿eh? Pero, y te voy a hablar del otro, entorno de Axel. Mesa chica de Axel. Muchos problemas de conducta. Muchos problemas de ética personal. No son los buenitos. Entonces, que acá nadie se haga el buenito. ¿A quién te referís? No, entorno. Los 5 o 6 que andan por ahí, ojo el piojo, porque vamos a tener un quilombo con eso. Entonces, no jueguen más con la paciencia de nuestra militancia, no solamente la de Patria Grande, de la militancia, porque acá lo que están tratando de jugar, uno es hacerse la víctima. Me está cagando Cristina en la cámpora para que la gente la putee. Y los otros a decir, es un traidor, hijo de puta, la caga Cristina cuando... No es así, hermano, esto es una disputa de poder. Vos, si tuvieras que bajo... en un pan y queso, te tienen que decir, elegí. Depende de qué. Primero, a ver, eso es precisamente lo que no voy a hacer. El aprete viene por ahí, elegí. Yo no quiero partido. ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad, amigo. Yo no voy a elegir ni picarle el boleto al gobernador, que es el dirigente peronista mejor posicionado en la Argentina después de Cristina, ni voy a declarar la defunción política de Cristina en medio de una persecución judicial. Pero están todos en pedo. Que la corres a Cristina de esto, digamos, estás apuntando claramente. No la corro. Estoy diciendo, no voy a hablar de Cristina porque sería una ingratitud absoluta con lo que hizo con el país, no con lo que hizo con nosotros, porque, aviso, por si alguno no se enteró, por este señor que habla acá, no hizo absolutamente nada, ¿eh? Yo trabajaba con el hombre más importante del mundo cuando fui a Comodoro Pi a acompañarla a Cristina. Así que si alguien me quiere facturar algo, que se fije bien lo que está queriendo facturar. Estás hablando del Santo Padre. Estoy hablando del Santo Padre porque yo ya estaba nombrado miembro del Dicasterio de Justicia y Paz. Y tenía un prestigio bastante mayor que el que tengo ahora. Nadie me puteaba en la calle. Y yo fui solito ahí cuando estaba Bonadío persiguiéndola. Estás hablando sin tener nunca ningún cargo ni pedirle nada. Y en la interna que tuve con Sergio Massa, Cristina hizo 5 actos durante las PASO. Después de las PASO no hizo ninguno más. Entonces, todo lo que nuestra fuerza consiguió, lo consiguió a base de una militancia de muchos años. Y nadie nos puso a dedo. Así que mucho cuidado los que vienen a apretar a nuestros compañeros. Y del otro lado, que se hacen los tontitos y que no lo hacen... Estos son peores, el entorno de Axel. No te lo hacen en on, te lo hacen en off. Te lo hacen en off. Y es verdad que lo hacen pagando. Entonces, que no se hagan los tontos. O se arreglan y dejan de joder a la gente, o resuelven la unidad del peronismo los que tienen mayor responsabilidad, que son la Cámpora y Movimiento de Derecho al Futuro, esos dos grupos, o la historia se los va a cobrar y nosotros también se los vamos a cobrar. Ahora alguien me decía hoy en la... ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, se entiende muy bien, Juan. Casi que cualquier cosa que le preguntemos queda de más, sobrando. Alguien me decía hoy, la disputa de liderazgo se resuelven votando, no hay otra forma. No se puede resolver conversando. Che, ¿quién manda, vos o yo? Bueno, yo, no hay forma de resolverlo eso. Entonces, se tiene que votar. ¿Cómo se puede votar? ¿Cómo se puede resolver eso en una interna? ¿Puede ser una suerte de 2017 esto? Que Cristina se enfrentó en esas elecciones a Randazzo y a Massa y perdió, pero terminó siendo la jefa del peronismo. La verdad que es una locura japonesa, porque ni Randazzo ni Massa fueron inventos de Cristina. Y Axel tiene que asumir que él fue un invento de Cristina. Ahora, él puede desarrollar su propia personalidad. No tiene por qué ser un subordinado de Cristina. No tiene por qué ser un sumiso de Cristina. Pero si Axel no entiende que Cristina lo agarró de un centro de estudiantes, lo puso de director, secretario, viceministro, ministro, gobernador y de nuevo gobernador. Primero tiene que empezar a entender eso. Porque si no uno empieza a delirarse de que la autoridad, porque hoy habló mucho de autoridad, no, la autoridad se irradia, no se decreta, no la haces juntando firmas de intendente. Y mucho menos lo haces con ingratitud. Así que lo primero que tiene que hacer Axel es, muy humildemente, ir a hablar con Cristina y pedirle perdón por no apoyarla en el PJ. Y lo que tiene que hacer Cristina es, no sé si humildemente o no, porque tiene bastante para ser soberbia, es decir, el trasvasamiento generacional del que yo hablo en la carta donde asumo al PJ va en serio. Voy a transferir el poder a otra generación. ¿Cómo se traduciría eso? Se traduce transfiriendo el poder a otra generación. Básicamente definiendo lo que, igual que hizo López Obrador. Ok. O te vas a jugar la última o anteúltima bala, va a ser vos la candidata, decilo ahora, que es lo que nosotros planteamos. Decía ahora Cristina que va a ser la candidata a diputada. ¿Quieren que sea candidata ustedes o no? Pero sí, a ver, si ella es candidata a diputada, no hay ninguna otra opción que hacer las elecciones concurrentes
porque Axel no puede hacer otra cosa, le dan los diputados que quiere Axel. Axel tiene que ceder parte de esa gestión que no es buena. Muchas cosas sí son buenas y otras no tan buenas. Y fíjate que en ese contexto nosotros planteamos, inocentemente, a veces uno es estúpido, que para que no sea una humillación pública para Axel poner un dirigente de la Cámpora. ¿En dónde? En un ministerio, en otro ministerio. Ya hay varios igual. Como Axel se había comprometido, fíjate en qué barro me estoy metiendo, antes de las elecciones, a que Fernanda Miño, la ex secretaria de Integración Sociourbana, a la cual le entró la policía de Alonso a patearle la puerta, a pegarle a sus hijas, y Alonso le puso los abogados a los policías que están procesados por eso. Alonso es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos no Aires. lo conoce nadie, Para quien no obviamente. lo sabe. Si nadie lo va a saber, porque es un tipo inútil que se mete abajo de la cama cada vez que hay un problema de inseguridad. Y hay muchos problemas de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Muchos y graves. A Morena, ¿te acordás del asesinato de Morena? por supuesto. Le dieron cadena perpetua a los homicidas. ¿Sabes quiénes son los abogados? Nico Rechanik y todo nuestro equipo de abogados. Y tenemos varios casos de esos que patrocinamos nosotros. Porque nosotros no queremos que se pudran en la cárcel, que los acribillen y todas estas pelotudeces que dicen. Queremos que la gente se pueda rehabilitar si hizo una cagada. Pero efectivamente el que las hace las tiene que pagar. Y no veo a la policía bonaerense haciendo un gran trabajo yo. Pero personalmente. Estabas diciendo lo de la Cámpora, dijiste, y dijiste Fernanda Miño y te quedaste en Fernanda Miño. Axel se comprometió con nosotros en las elecciones, los acuerdos que se hacen, porque acá en política hay acuerdos que se pueden incumplir, desde luego. Por supuesto. El acuerdo era que iba a ser ministra ella de Hábitat. Después decidió darles espacio a una persona que propuso, que es Batakis, muy buena mina, que propuso un señor que está procesado por violación, que pertenece al movimiento Derecho al Futuro. El intendente de La Matanza, Espinosa. Ah, no sé. Movimiento Derecho al Futuro, Espinosa, hay algo que no me estaría cerrando. No me suena nueva melodía. Me suena vieja. No sé a vos cómo te suena. No, hice así porque no sabía si Cumple estaba 20 tapando años, la cámara ahí. Ah, pues estoy tapando la cámara. No, pero no entró la mano. Entonces, inocentemente, propuse que esa era una forma de abrir para que vayan también compañeros de la Cámpora, que iban a hacer sus lugares como diputados, etcétera, que haya un acuerdo razonable y racional, con un programa de buen gobierno, para hacer 100.000 lotes sobre la traza de la autopista Presidente Perón, para hacerle el juicio a Milei por no terminar la traza. ¿Y sabés qué dijo un flor de hijo de puta de los que está con Axel a 3 periodistas en off? ¿Qué? Grabois es un ventajero, se quiere quedar con un ministerio. Pues no se va a la concha de su madre. Nunca tuvo un cargo público. Siempre milité sin un mango. Y esos pelotudos que no tienen conducta, que no saben qué hacer con el poder, que no saben cómo tratar a las mujeres, ¿se atreven a decir que yo soy un ventajero? ¿Y atreven a hablar así de mi fuerza? Entonces, si no se ponen de acuerdo y no resuelven los problemas de nuestro campo político, conmigo la van a pasar muy mal. Pero muy mal. Porque mi ley es producto de este tipo de mierda. De este tipo de incapacidad de poner por encima los intereses de la patria y del movimiento a los intereses mezquinos de facciones. Entonces, y después... ¿Te puedo hacer un alto? Y después lo más triste es que pasa lo que él dice. ¿Qué? También en un frente electoral de mierda, donde no hay unidad de concepción, donde no hay programa, donde no hay tierra, techo y trabajo, donde no hay una perspectiva de reducción de la pobreza, porque lo de Milei es un asco y es un mentiroso y es un estafador, pero el gobierno de Alberto Fernández, con Sergio Massa como ministro de Economía, se fue con más pobreza de la que entró. Un gobierno popular que deja un país con más pobreza del que encontró, no es un gobierno popular. Juan, vos me imagino que sabés que lo que estás diciendo es una bomba neutrónica, todo lo que estás diciendo. Y tengo un montón de cosas más. Por eso, que está generando una enorme repercusión. Sí. Hay un montón de gente mirando. Entre ellos, te lo digo porque yo no te puedo tirar esto por la cabeza, te lo tengo que preguntar. Entiendo que, no sé si quiere en este momento... Sí, por lo que me dijo, sí. Decime lo que quieras. Que no es algo que te tenga que decir yo. Tinianelli, conversar contigo al aire. No, yo no quiero conversar contigo en el aire ni por teléfono. Que hable con Fede Fagioli, que es el responsable político de Patria Grande. Yo no voy a hablar más con ninguno. Ni con él, ni con Máximo, ni con Axel, ni con Cristina, ni con ninguno. Que hablen para lo nacional con Itai Hackman y para provincial con Fede Fagioli y para la ciudad con Ofelia Fernández. Déjame hacerte una pregunta. ¿Sabes por qué? Porque me tienen las pelotas llenas. Porque son todos los genios de la política, no pueden resolver este problema.
Entonces, ¿cómo es la historia? ¿Massa es el bueno y Axel es el traidor? ¿Y cómo es la historia? ¿Cristina que te puso ahí es la mala? Pero están todos en pedo. Déjame entender algo, o mejor dicho, preguntarte algo, a ver qué lees vos de eso. Vos Y ahí yo le pido tenés- a los que están mirando, que no se dejen engañar por el maniqueísmo. Acá no hay un bueno y una mala, o una buena y un malo. Es mentira. Si los quieren hacer optar por un bando, los están cagando. Esto o se une o se arregla o explota todo por los aires. Y si tiene que explotar todo por los aires, bueno, nosotros ya hicimos todo el esfuerzo que teníamos que hacer para que no explote. Todo el esfuerzo que teníamos que hacer para que no explote. Nadie está haciendo ese esfuerzo. ¿Y le dijiste esto a Cristina y a Axel? Se lo ¿Lo dije viste a todo hace el pocos mundo, días? se lo ¿Y dije ¿Qué a te todo el dijeron mundo. en la cara? La tarea fue buscar fórmula de resolución. Que alguien plantee cómo se resuelve este problema. ¿Y qué te dijeron? Bueno, nosotros planteamos una fórmula, le dejamos la fórmula a cada uno. Uno me dijo ventajero. ¿En esa reunión? No. Uno me dijo ventajero. Cristina dijo que lo iba a evaluar. Y lo puso así abajo. Sí, de la pero ¿sabes mesa. lo que pasa? Que a las 48 horas de que dijo que lo iba a evaluar, apretaron a mi compañero. Y con nosotros eso no va. Igual vos pareciera que estás dando un tiempo, pero no hay frente que te pueda contener a vos en No, este sí, que momento. arreglen entre ellos. ¿Y vos te sumarías? Pero desde luego. ¿Cómo que no? Que arreglen, pero que arreglen ahora, ¿eh? Porque esto no puede pasar una semana más, o 2 semanas más, o 3 semanas más, sin saber si va a desdoblar o no va a desdoblar. Planteo solamente, Juan, en estos términos, porque estamos en diálogo permanente, están pendientes de lo que está pasando Pero en este préstame programa. atención a mí, no al que te mandamos WhatsApp. Es efectivamente, estamos prestando atención, de hecho yo te voy a hacer una pregunta, pero solamente te planteo con la insistencia de parte de Facundo Teñari en particular de hablar con vos, si te interesa. No me interesa un carajo. No me interesa por un la carajo. cuestión del derecho a réplica. Hay una cuestión de... Pero que replique cuando yo no quiero escucharlo. Para eso quiero decir, Escuchen hay una, ustedes, cuando hay yo una no vaya. cuestión, exacto, de buenas costumbres que es, yo no puedo poner a nadie al aire que no le haya avisado al invitado, que es el caso de Juan. Exactamente. Juan decide. Después sí, también es de buena costumbre llamarlo a Me parece muy Piñanelli bien, sobre y todo que él teniendo dé en su cuenta que posición está- respecto a esto. Lo Intolerante. planteo porque hay un tema que yo sé que se perdió definitivamente, pero de ética periodística, que sugiere y determina que este es el comportamiento adecuado, que es el que vamos Desde a luego. tener a Y continuación. también llamarlo a Carly Bianco y preguntarle cuál es No la... nos entra igual Carly Bianco. O sea, no nos entra este programa. Tenemos Está viniendo su tenemos Harchuk una vida, y lo vamos a llamar a tiene Tinelli hijos. y Manu ¿Cuál Juárez es es la la- bomba. ¿Cuál es la genialidad? ¿Cuál es la genialidad política de inventar esta cosa del desdoblamiento si no es poner la centralidad en la política de la provincia de Buenos Aires? Que digan la verdad. Yo te puedo hacer una pregunta. ¿Cómo entre las posiciones de... Y estamos, nos quedan 4 minutos, vamos a estar media hora, yo te dejaría, imagínate que Jaría se sienta acá y conduzca el programa porque nos está yendo bárbaro. Y que manejen los horarios. Nos vamos todos. Te hubiera, si sabía que venías así, te ponía ahí 20, no y 35. Escúchame, ¿qué es? La gratitud histórica, Cristina, que mencionabas vos, con Cristina diciendo agarren el bastón de Mariscal. ¿Axel agarró el bastón de Mariscal y le sacudieron o Axel está teniendo una actitud ingrata o son las dos a la final? Las dos a la vez. Las dos a la vez. Ni hay una transferencia de poder, no hay una transferencia de poder, ni a un individuo ni a un colectivo, porque podría ser un colectivo, ni hay gratitud de las personas que Cristina creó políticamente, o de algunas de esas personas que Cristina creó políticamente. Es un doble problema. ¿Te puedo provocar? Sí, obvio. Vos tenés muchísimo coraje, y eso está claro en tus comportamientos y en cómo estás declarando hoy y en otras tantas situaciones. Veo cierta ausencia de esa facultad cuando a la hora de, no de tomar posición, sino de determinar responsabilidades, es todo 50 y 50. No sé cuál es la... no es 50-50. Estoy planteando lo que yo pienso. No, pues si este sí, el otro no. Esto está bien, esto está mal. Esto está mal, esto está... Si ¿Pero Axel qué es lo hizo que querés esto- que diga? Lo que vos pienses, lo que Lo sientas. que estoy diciendo. Yo pienso que hay no le pido lo que pidió Tiñanelli a Fagioli, digamos. Hay una responsabilidad en todo el proceso, en todo el proceso de este cuadrante del campo popular, la mayor responsabilidad la tiene Cristina, porque es la que más poder tiene. Pero eso no exceptúa de responsabilidad a Axel, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que institucionalmente es el que más poder tiene también. Entonces, obviamente hay una doble responsabilidad. ¿Sabes lo que tienen que hacer? ¿Sabes lo que tienen que hacer? Se tienen que juntar. Y tienen que decir cuántos diputados, qué día, etcétera, etcétera. Si no se juntan y siguen pelotudeando con esto de te pongo una leycita, te hago un discurso donde digo que hay que desdoblar pero no saco el decreto, ¿saben qué? Se van a la concha de su madre. Conmigo no cuentan más. Conmigo no cuentan más. Que hablen con mis compañeros. Porque
Esto es un nivel de desprecio. Un nivel de desprecio a la militancia que yo no lo tolero más. Que yo no lo tolero más. Si hay gente que lo quiere tolerar, que lo tolere. Y si no, ¿sabes qué? Efectivamente, voy yo a las elecciones, si no se arreglan, voy yo a las elecciones y les voy a ganar. Y les voy a ganar. ¿Serías candidato a base de No elección me importa, nacional lo para que cargos sea, nacionales? es un ejemplo. Ahora, Eso va a surgir otra cosa. Dale, tenemos la última pregunta de Manu y si va a responder, si responde corto, Está rompiendo todo, pero Por supuesto alguna que no, más, dale. pero te tengo que, lamentablemente te tengo que despedir. Muy Por a mi supuesto, pesar. que no en estos términos y con la efusividad y con lo encendido que viniste hoy, pero hay muchas de las cosas que vos estás planteando hoy que son las cosas que en discusiones privadas por lo menos y ha trascendido. De hecho, lo planteó en el último encuentro que hubo en el quincho de la residencia del gobernador en La Plata, Sergio Massa. Digo, quizás no te sientes también, pero estás alineado en un montón de planteos. Con la diferencia, en yo el no tengo reclamo. negocios. Yo no tengo negocios. Esa es la diferencia. Yo no tengo negocios. Y hay gente que está defendiendo negocios. Y está haciendo un negocio con esta división. Yo no soy ventajero, no soy ventajita, no hago negocios. Así que el que dijo eso, que cierre el orto. Y que piense bien lo que está diciendo. Y que piense bien de quién se rodea. Y que se fije en la conducta de la gente con la que se rodea. Porque que la gente haya elegido al monstruo que tenemos de presidente, al monstruo, es un monstruo lo que tenemos de presidente, es por estas vilezas humanas. Tengo que hacer la última. Chau. La última, no, la última pregunta. No. Pasa todo esto que vos decís, pasa incluso lo que vos querés. Cristina es primera candidata a diputada nacional. Sí. La Corte aplica el 280 y no la dejan competir. ¿Qué pasa? Se pudre todo. Se pudre todo. No se dijo muchas veces eso y No, nunca está terminó bien. pasando. No sé, vos fíjate quién tiró la valla cuando le cerraron la casa a Cristina. Fíjate. O sea, lo tuyo no es una opinión, es un anticipo. No, desde luego, no puede pasar eso. Eso sería una proscripción efectiva, y esa proscripción efectiva sería directamente el paso de un régimen cuasi de facto a un régimen dictatorial. Eso es así. ¿Y ese eje no los puede ordenar un poco? Digo, llegar a ese punto. Es que ya debería estar ordenando ese eje. Lo que pasa es que también hay que decir las cosas. Entonces, si Cristina quiere ser candidata, que diga que va a ser candidata. Cuando hablas de círculo de Axel con problemas de ética personal, para que no caigan todos en la volteada. No, que cada uno sabe de lo que hablo. Yo no voy a decir, porque estoy hablando de cuestiones de ética personal, no voy a hablar de personas. Porque sabes que eso después lo terminan utilizando para manchar a todos. Bueno, ahora. Para manchar a todos. No, porque los que saben, saben. Y esperan el momento. Entonces, los que tienen que saber, saben. Y esperan el momento. Entonces, que ni uno sea muy los buenitos, ni otro sea muy las víctimas, porque acá tienen una responsabilidad política con el país. Te tengo que despedir. Vení más seguido, Juan. Dale. Gracias, Juan, en serio, y perdón por la espera, de veras. No, por favor. Chau. Al Estado le han hecho la guerra permanentemente desde los sectores privilegiados, elitistas de la sociedad, desde siempre. El Estado tiene que ser una escribanía donde se vayan a firmar los acuerdos que ellos consiguen para su mundo de negocios. Pero el Estado, cuando cuida a la gente, cuando distribuye, el Estado cuando se ocupa de los que sufren, de los vulnerables, ya no les gusta tanto. Han hecho campañas interminables, los diarios, los medios de comunicación, y ganaron la batalla cultural. La gente votó contra el Estado cuando votó a esto que tenemos ahí, ya indefinible a esta altura, que se llama Milei. Votaron también contra el Estado, votaron contra sí mismo. Es increíble que hayan hecho puesto el voto en contra del Estado, a favor de Milei, que lo quería destruir. Personas que tanto lo necesitan, los que ahora están galgueando por medicamentos para sus padres, porque ven que sufren, que están tomando media pastilla por semana cuando tomaban 5. Los medicamentos sumamente caros, bueno, todo lo que ha pasado, que ya es interminable en la descripción. Y todo esto es el Estado. Por eso es casi una humorada, tipo Cavallo quejándose de Milei y de Caputo, porque están sosteniendo el dólar con el ahorro de los argentinos. ¿Qué hizo él con el ahorro de los argentinos? Bueno, eso que provoca risa, pero que también genera rechazo, me ocurrió con el diario La Nación, respetuosamente dicho, porque los he leído toda la vida hacer campañas brutales de desprestigio del Estado, lo que es el Estado. Y de pronto sacan una encuesta, se ve que algo pasa con Milei entre ellos, una encuesta en la que una amplia mayoría le otorga un papel central al Estado en la vida pública.
pero amplia mayoría que es del 79%. ¿Cómo podría ser de otra manera? Está muy bien que un 20% no necesite nada del Estado, pero nada, al contrario, son los que lo perjudican. Les voy a hacer escuchar sobre el final lo que dice Claudio Drescher, presidente de la Cámara de la Indumentaria. Mientras Trump sube los aranceles y premia a Milei con un préstamo, Milei baja los aranceles para que entren las importaciones. Y también todo lo que implica el lavado de dinero, llamado blanqueo de capitales, que le permitió sacar el dinero a los que no pagaron impuestos, porque si los pagaran tendrían que haber simplemente demostrado que habían pagado el impuesto y después ponen el dinero donde quieren. Si lo quieren poner en Estados Unidos, en Delaware, que lo hagan, pero antes demostrar que pagaron los impuestos, y por supuesto esto no ocurrió. Bueno, todo esto es el Estado, lo que le sirve a la inmensa mayoría de la gente, por eso el 79% está de acuerdo. Se ve que lo empiezan a extrañar. Y un 20%, 25% a lo mejor, que piensa que el Estado no les interesa, no lo necesitan, pueden vivir ya con lo suyo. Eso sí, todo lo que tienen lo hicieron gracias a que existe el Estado. Solos jamás hubieran podido llevar adelante sus apetencias económicas. Porque la verdad que las medidas del gobierno son muy sorprendentes, me suenan como raras, que en el contexto donde Estados Unidos termina por subir los aranceles y mañana el presidente va a encontrarse con Trump y se van a abrazar, un presidente que, como el nuestro, baja los aranceles, con otro presidente que le va a dar un premio y sube los aranceles. Entonces es raro, o sea, ¿por qué uno que sube los aranceles felicita a uno que baja los aranceles? A mí me da que pensar que a algunos del mundo les interesa que nuestro país esté abierto para vendernos productos, pero en su propio país sube los aranceles para que no le vendan tanto. Entonces, es contradictorio. Me enoja que no se esté defendiendo la industria, que no se esté defendiendo el empleo, que no se esté defendiendo el bienestar de la gente. Hay que preocuparse porque el país se desarrolla y no hay desarrollo sin industria. Industria es una de las patas del desarrollo integral de un país. Y eso el gobierno no lo está haciendo. Sería muy bueno que reflexione, que entienda cómo funciona esto, y tenemos el campo, tenemos la industria, tenemos la energía, tenemos los minerales, y la industria del conocimiento. Esas 5 patas tienen que funcionar en forma coordinada. Si una de esas 5 no funciona, el país no va a lograr la autonomía que requiere en su necesidad de crecimiento y en la generación de dólares propios. Hay una economía en negro gigantesca que se comprueba cuando la gente se puso contenta que juntaron 30.000 millones de dólares. Quiere decir que esa gente había evadido. ¿Qué se pone contento? Que llenaron las arcas del Banco Central con los delincuentes que evadieron los impuestos. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pueblo que escucha, únete. Cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar. Cualquiera viene y le ofende y él calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto.
justo, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es